le comento, verá, por ejemplo, el tema de nuestro, pues es el análisis de la puesta en escena de la obra de teatro La Mama Waka, un espacio no convencional. Entonces, como le comentaba, en la tesis de Mauro, y yo leía, había un cuadro cronológico que decía que la obra de teatro fue creada en el 2004, si no estoy mal. Entonces, mi pregunta es, ¿desde el 2004 usted la expuso a la calle o fue presentada dentro de un teatro? Verá, habría que ir un poquito más antes. Yo comencé a trabajar haciendo teatro, conformando el grupo de teatro experimental de la Universidad de Cuenca. Yo cuando tendría unos 18, 19 años, hubo unos talleres de teatro que dirigía Fidel Román y que luego él le contrataron para dirigir el grupo de teatro experimental de la Universidad de Cuenca. ¿Ya? Entonces yo empecé a estudiar en la Universidad de Cuenca, yo estudiaba agronomía y se fue formando este grupo que ensayamos de las noches. Y luego este maestro se fue y decidimos asumir nosotros los que habíamos sido formados en ese taller, en ese espacio, continuar con el grupo de teatro. Hicimos una propuesta al rector y conformamos el grupo de teatro. Hicimos un montaje y luego, como son estudiantes, cada uno sale, todo, conformé otro grupo. Estaba dando mis primeros pasos en la dirección de teatro casi por instinto, digamos, sin mayor conocimiento, sino porque, de hecho, más por necesidad que por otra cosa. Claro. Entonces luego salió la oportunidad de que se abrió la Escuela de Artes Escénicas y nosotros éramos un poco reacios a ir, pero decidimos asistir los que habíamos conformado el grupo de teatro experimental de la Universidad de Cuenca. Éramos Carlos Loja, Fabiola León y yo. Y estuvimos trabajando mientras estudiábamos, éramos parte del grupo de teatro de la Universidad de Cuenca. Se llamaba Grupo de Teatro Experimental. Luego salimos, el grupo se disolvió y se conformó otro, con otro profesor, y nosotros nos retiramos de la carrera y decidimos conformar un grupo independiente que se llamaba Hijos del Sur. Y nosotros teníamos una experiencia de hacer teatro de sala. Todo el tiempo hacíamos teatro de sala como grupo de teatro experimental. Pero al trabajar de manera independiente nos salió la oportunidad de ir a Limón, nos invitaron para ir allá. Entonces tenemos una obra que se llamaba El Rey y Ella, que era una obra basada en un texto de Pequi Andino, se llamaba Edipo y su señora mamacita, era una obra netamente para sala. Y fue un shock cuando nos dicen vamos a hacer un mercado. Entonces esa necesidad de ir a tener otro tipo de público, otro tipo de espacio, otro tipo de relación nos puso en la necesidad de indagar qué tipo de teatro se puede hacer, porque ahí ya no, el público no está quieto, el público no viene a ver la obra, es un público transeúnte y por esa presión comenzamos a trabajar, hicimos esa obra de teatro de una manera muy experimental, a ver cómo nos va. No teníamos muy clara la idea de cómo hacer teatro de la calle, pero a partir de esa primera experiencia tan fuerte, un mercado donde la gente te veía alrededor, donde vos no necesitabas hablar duro, no había amplificación, no había nada, entonces esa propia necesidad nos hizo buscar la mejor manera de acercarnos. Pero fue por una presión que se ejerció, o sea, la necesidad de Fue la necesidad de hacer eso. O sea, al no tener nula experiencia en calle, teníamos que ver cómo hacer que la gente disfrute de la calle, porque la calle tiene otra lógica. La gente se queda, se va, si le gusta se queda, si no se va. No está con esa idea de que tiene que quedarse hasta el final de la obra. Es que hay un enganche, un desenganche. Claro, si es que le atrae, se va a quedar. Si es que disfruta, va a aplaudir. Si es que le gusta, luego se acerca a decirte algo. Si no, te vas. Entonces, es una escuela la calle. Entonces, ahí nos dimos cuenta de la necesidad de, por ejemplo, como puesta en escena, la idea de la circularidad. Es decir, de pensar en un escenario de 180 grados del público o de 360 grados. Es decir, ya no es a la italiana, ya no es un escenario donde el público está al frente, sino aquí el público está
alrededor, y encima nos tocaba desde arriba, que nos veían desde arriba, como una arena. Entonces, es otra la relación. Es totalmente el cuerpo, toda la puesta en escena tienes que pensar en manera circular. Entonces, poco a poco, a partir de esa experiencia y el uso de máscaras, nos hizo, y algunas anécdotas que pasaron ahí, porque estuvimos ahí una semana, incluso dando talleres. ¿Ya? Nos llamó mucho la atención que después de una semana de estar ahí, una persona en una piscina pública que hay en Limón, estábamos conversando, estábamos nosotros obviamente sin máscara, estábamos en la piscina, y por algo nos dice, vimos una obra bien bonita la semana pasada. ¿Ya? Y dice una obra de teatro que se llamaba La Huaca, pero ellos no sabían que nosotros habíamos actuado, Claro. porque teníamos máscaras. Ya. Entonces nos llamó mucho la atención de que la gente se haya quedado con la obra y no con los rostros de los intérpretes, claro, sino con lo que les generó la obra. Claro. Entonces desde ahí decidimos trabajar, entender cómo funciona eso. Y ahí comenzamos a indagar sobre dónde es que uno puede aprender a hacer teatro en la calle. ¿Y para qué público también? Y para qué público. Entonces, poco a poco fue apareciendo la idea de la fiesta popular. Poco a poco, porque veíamos dónde es que la gente disfruta de un espectáculo escénico y no está pensando si es teatro, si es danza ni nada, y veíamos que la fiesta popular era un elemento, era un acontecimiento teatral, por donde se lo mire. Claro. Donde hay representación, donde hay danza, donde hay música, donde hay puesta en escena. Pero por suerte tuvimos la oportunidad de ver un trabajo de Iviashkani en Perú que nos abrió un poco la mente sobre qué es esto de la teatralidad andina. Entonces comenzamos a tener lecturas sobre la antropología teatral, Eugenio Barba, Grotowski, y sobre todo Eugenio Barba, que trata de indagar sobre cómo encontrar puntos de encuentro entre el teatro occidental y el teatro oriental, claro, y cómo la zona andina también es una zona muy rica en teatralidad, entendiendo la teatralidad todo este tipo de manifestaciones, muchas veces litúrgicas, muchas veces más mundanas, por decir así, más seglares, ¿no? Pero igual nos sirvió mucho esas entradas, ¿no? Artaud también mucho. Pero sobre todo Miguel Rubio y Iviashkani. Miguel Rubio nos abrió con las lecturas de él sobre la importancia que tiene el estudio de la fiesta andina, no como una idea de hacer folclore. Nosotros nunca pensamos en hacer folclore, esa es otra cosa. Okay. Es cómo entender a la fiesta andina como una suerte de gran puesta en escena que uno puede aprender para hacer teatro contemporáneo. No nada que ver con la folclorización. Porque no se trata de imitar a una fiesta andina, se trata de encontrar los elementos que son claves, que el público se identifica y te permite hacer que el público se mantenga y no se vaya. ¿Ya? Esa era una necesidad técnica, o sea, cómo hacer que el público, a partir de lo que está viendo, se sienta identificado, se sienta cómodo, y no sé si ha visto usted esas obras de teatro donde tratan de poner, no sé, Shakespeare en la calle y la gente se va, y muchos actores dicen, no, es que el público es ignorante, y no se trata de eso. Pero aquí lo que, por ejemplo, yo entiendo es que, por ejemplo, no trataron de imitar, pero, por ejemplo, no tratar de imitar algo que pasó, pero, por ejemplo, ustedes tratan de recrear una historia, como es esto de la Mama Huaca. La historia además, nosotros le fuimos como desarrollando, porque la historia originalmente, supongo que si usted es de Cañar habrá oído de la Mama Huaca, ¿no es cierto? Yo le cuento que no había escuchado como nunca, la Mama Huaca. ¿Cómo había escuchado sino usted? Que había escuchado que la viejita viene y se lleva a los niños. Ajá. Hay un nombre, no recuerdo exactamente, pero es la viejita que se lleva a los niños que no están bautizados. Ajá. Y les regala oro a los papás. Entonces eso yo escuchaba, claro. Y entonces que era incluso le describían que era una bruja fea, sin dientes, que la nariz era larga. Entonces, por ejemplo, yo en ese entonces yo tenía a mi hermana que no era bautizado y nos decían, ay, no andes con ella porque le va a llevar la bruja, pero tenía un nombre, no era la Mama Huaca. En donde yo me vengo a enterar y cosas así, en donde yo me meto a hacer esto de la tesis, ajá. Ahí, entonces digo, no, esto me contaron ahí, porque por ejemplo varían las versiones. Claro. Sí, porque hay el hechizo de la Mama Huaca que le hace a las ranas, entonces hay de esto de que le lleva a los niños porque no son bautizados, y supongo que debe haber más versiones. Claro, Fabi era de Nabón.
Entonces ella nos contaba las versiones de Nabón. Nosotros hicimos una investigación a partir de... había una revista muy linda del Instituto Asoyo de Folclore, que había en ese tiempo, ahora ya no existe, pero que había revistas. Nosotros trabajamos un tiempo en Alfonso Carrasco, nos cedieron. Y abajo había unos señores que vendían libros usados. Ya, ay, ya sí. No sé si lo acordó Guille y todos Sí, ellos, ya. que ya falleció también. Nosotros bajamos y veíamos esas revistas y nos comenzó a interesar, porque ahí estaban relatos, las contradanzas, los relatos, las fiestas. Claro. Entonces, por ejemplo, en la fiesta, para mí ha sido una gran escuela, pero no trato de hacer, por ejemplo, un personaje de la fiesta, sino dependiendo de las cosas, ¿no? Pero lo que a mí me interesa es cómo a partir de la fiesta yo puedo encontrar elementos que me sirvan para hacer teatro, es decir, por ejemplo, el espacio escénico. Ya. ¿Usted qué habrá visto en las fiestas? Aquí habrá visto, por ejemplo, cuando hacen chacanas, Claro. igual en Cañar. Exacto. ¿Qué es lo que hacen? Hacen un círculo de flores. Ajá. Frutos secos. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con el círculo de flores? El círculo de flores, que es lo que nosotros ocupamos, separa al público del escenario, pero a la vez le hace parte de. Ajá. Entonces dijimos, vamos a ocupar el círculo de flores para que la gente, primero, al oler las flores, se sienta cómodo y se sienta que está, sin darse cuenta, en una obra de teatro. Entonces ocupamos un círculo de pétalos de flores, evocando un poco, no íbamos a hacer un ritual chamánico para nada, sino como diferencia del espacio escénico del espacio normal, de transeúntes, para que la gente sepa que aquí hay un lugar en donde no pueden cruzarse, porque cuando hicimos teatro de calle nos pasaba que venía el borracho, conversaba contigo, hacía chistes mientras estábamos haciendo la obra, se cruzaba un perro, la gente no tenía una dimensión de que había un espacio escénico distinto. Entonces, O sea, a pesar que se hace teatro en la calle, pero hay cierto límite. es necesario del manejar público, un límite, claro. para que la gente sepa, además, respete el espacio. Ya. Porque el momento que comenzamos a hacer teatro de calle nos damos cuenta que siempre va a haber un borracho, Claro. siempre va a haber un perro que te moleste, O el niño. o el la niño. señora. Entonces Claro. necesito generar un código. El código de espacio escénico, espacio normal, lo hago a través de lo que he visto en la fiesta andina, el círculo de pétalos de flores. Primero es eso. Luego en ese momento comenzamos a también trabajar el aroma, prendíamos palo santo, Ya. porque nosotros cuando pensamos en fiesta siempre pensábamos en los Claro. olores. Exacto. Entonces, también se prendía algo para que el fuego también es muy importante en la fiesta. Entonces, la idea era hacer teatro en donde, Resulta llamativo también. claro, pero por ejemplo, ¿por qué no hacemos folclore y era teatro? Porque cuando mucha gente hace folclore comienza a narrar el cuento como una situación para turistas. Por ejemplo, es que hay un personaje aquí en Cuenca, se llama Mama Huaca, y todos a bailar. No, sino que a la Mama Huaca le acontece un conflicto humano, y ahí entramos en teatro. Le acontece algo humano, y ese acontecer de algo humano es una historia dramática. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La Mama Huaca es un ser que, usted puede, a lo mejor, Chipicha, Mama Guardona, la bruja, hay distintos nombres para ese espíritu femenino que cuida los lugares sagrados. Que con la llegada de los españoles se hicieron cuentos moralistas, como en su caso, por ejemplo, si no se bautiza el niño, Exacto. es una manera cristiana. Exacto. Nosotros le encontramos la versión de que la Mama Huaca atrapa a los hombres infieles, que también es un discurso moralista. Claro. Entonces, hasta la historia que sabíamos, atrapa a los hombres infieles y les lleva a su cueva donde tiene máscaras, peinetas de oro. Por ejemplo, la Uda Ya. está en una laguna, está en un terreno donde había una laguna, donde había totoras. Y antiguamente la gente decía que aquí también estaba la Huaca. Que evitaba la Huaca, Ajá. ya. Y en distintos lugares. Claro. Entonces le veía a una mujer que se peinaba con la peineta de oro. Entonces en la versión, esta mujer se disfraza de mujer hermosa para atrapar a esos hombres coquetos y llevarles a su pueblo. Y nunca sale. Entonces, claro, si contábamos toda la historia hasta ahí, se quedaba en un hecho nada más, o sea, el difundir. Pero nosotros lo que hicimos es que a este personaje, que le pusimos nombre, que se llamaba Pedro Manuel, El campesino. él le acontece algo también. ¿Qué es lo que sucede? Pedro Manuel logra escaparse. Y si logra escaparse, ¿qué le sucede a él? O sea, ¿qué podemos aprender, no?
Por ejemplo, si él es un hombre que tiene 3 hijos, que está trabajando en su terreno, viene la huaca, le coquetea, se le lleva, perdón, y él queda atrapado ahí, se hace un esclavo de la huaca, Ya. pero él comienza a extrañar a su familia. Comienza a extrañar tanto a sus hijos, pero cuando la huaca duerme, él aprovecha para escapar. Y hay un juego escénico con los niños y todo. Sale, pero cualquier persona diría, bueno, sale, se fue, qué bien. Claro. Pero ¿cuál es la condición humana, lo que diría Brecht? ¿Cuál es Él tuvo que ofrecerle algo a la huaca. No necesariamente, él logra escaparse, pero el gestus social, que diría Brecht aquí, es que él, a pesar de que ser el único hombre que logró escaparse de la huaca, decide regresar porque es ambicioso. Porque a él, al ser el único que conoce dónde está la cueva, quiere ir a robarle el oro. Y cuando va, regresa, a pesar de estar con sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la condición humana de él hace que además, que cualquiera diría, bueno, ya está con sus hijos, va a estar bien. No, pero además le queda el bichito de la ambición. Porque hay estas versiones que la huaca cambiaba niños por oro. Claro. Entonces, es esa idea de que tú vendes cosas más preciadas por el oro. Entonces había un juego, nosotros hacíamos como un juego simbólico, que la huaca de alguna manera representaba esa ambición que todos tenemos, ¿no? Aquella gente que a pesar de estar con la familia decide sacrificarla e irse a otro país, vivía ilegal. Entonces es una representación de la huaca. Entonces por eso decíamos, por eso tanta gente de aquí tiene tanto dinero y tanta oro, porque ha vendido sus niños a la huaca. De alguna manera es ese sacrificio que hace la gente por la ambición. Claro. Entonces, luego regresa él, y cuando regresa, hay un juego también muy escénico, muy interesante, que ella está durmiendo, hay un sonido de un pingullo, y de pronto, cuando está llevándose la última mazorca de oro, le despierta y comienza a perseguir. Y en esa persecución va con la gente, va con los niños salen corriendo, no sé qué, los que están en el público, y le atrapa. Y ahí sí se convierte, porque él siempre tiene una máscara, ¿no? El personaje le saca la máscara y se convierte en una de las tantas máscaras de oro que tiene Huaca. Es decir, él por ambicioso termina quedándose de manera perpetua en la Huaca. Entonces ese es el cambio que le hicimos para darle un elemento dramático e interesante a la narrativa popular. Porque, vuelvo y repito, si yo quisiera hacer folclore, me quedaría solo en el hecho anecdótico de contar la historia. Claro. Cuando eso se convierte en obra de teatro, cuando le doy un conflicto humano. Entonces, las obras que hemos hecho nosotros, desde leyendas populares, son obras que se han ido adaptando, que ya tienen un componente teatral dramático, o nosotros le incorporamos un componente teatral dramático. En la huaca nosotros le incorporamos ese elemento dramático para que la gente de alguna manera se conmueva, no solo se divierta, sino se conmueva con esa historia. Ya, ustedes crean este conflicto, ¿fue desde el principio? ¿Ustedes crearon la obra o se fue dando con el tiempo? Que hubo esas modificaciones. Fue modificándose con el tiempo. Al no tener tanta experiencia o nula experiencia, claro, fue modificándose a partir de la respuesta con el público. Por ejemplo, la Fabi, la noche anterior, hacía guagua de pan, porque hacíamos un juego de que, ¿cómo hace? ¿Qué pasaba? Porque después de que regresa y se despierta la huaca, Pedro Manuel sabía que algo podía pasar. Entonces él trajo una guagua chiquitita para cambiarla a la huaca. Le entrega la guagua para que él pueda seguir robando, y la huaca comienza a ver al guagua, le desarma y resulta que era una guagua de pan. Trató de engañarle. Entonces la Fabi cogía la guagua de pan, le destrozaba y comenzaba a dar a la gente el pan. Y mientras tanto él seguía robando, y después decide ella regresar a vengarse, y ahí lo transforma en una máscara de oro. Entonces hay un elemento de tensión también, claro, ¿no? Ya, todo con danza. Por el engaño, supongo. Claro, todo era con música y danza. Entonces, yo tocaba el redoblante, el pingullo, y ellos bailaban, y luego le entregaba eso. Todo como una cosa simbólica. Claro. ¿Qué otro elemento de la fiesta popular? Por ejemplo, el colorido de los vestuarios, el uso de máscaras. Nosotros no es que nos disfrazamos de una pollera cañari, claro, ni vestimenta. No. Tenía ella una pollera, pero no era una pollera identificable con una etnia o con una cultura, sino era una pollera inspirada en eso. Entonces le veías que era pollera, pero no le veías que era o de Nabón. Exacto, no diferenciaba. No era una imitación, sino era incluso de otra tela, pero la gente al verla identificaba con la forma. Claro. Entonces no es una imitación, no es como coger y alquilar un traje de chola, me pongo y... No.
Entonces, las máscaras también fueron creadas a partir de los juegos de los intérpretes, ¿no? La Fabi le hizo una máscara de de media cara, y el Carlos le hizo una grande como un sol y con unas monedas. Pero a partir de lo que él recordaba de niño, cómo eran las máscaras, que veía que tenían monedas, no sé por qué, no sé, pero hay en muchas fiestas de ver que hay máscaras que tienen monedas puestas. Entonces él le hizo eso. Y entonces fue saliendo a partir de los recuerdos propios de los intérpretes de su infancia, Ya. de cómo les han marcado en su vida cosas. Por ejemplo, la fiesta popular les marcó en la estética, en cómo la Fabi hacía también muchos tejidos. Ella me hizo un personaje aquí con una especie de cóndor al final. Por ejemplo, al final ella sabía tejer, entonces al final hizo un personaje, un vestuario, ella hacía los vestuarios. Ya. Le presento a Carlos, él también es compañero de hijo. ¿Cómo está? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Espérate, una silla. Entonces al final ya la Fabi construyó un vestuario adecuado. Entonces el primer vestuario que tuvimos fue lo que encontramos. Luego fue evolucionando hacia algo más complejo. Sí. Supongo para crear todas estas modificaciones de la obra tuvo un conversatorio con los actores y usted como director, ¿no? Para crear estas modificaciones hasta la actualidad. Sí, ensayo y error, digamos. Claro. Fue a partir de la experiencia que Las tuvimos sensaciones del actor, tanto del director también. Claro. Yo le quería preguntarle algo. Sí. Verá, nosotros, como estamos analizando el espacio no convencional, queríamos justamente ver desde qué autores se basaron para poder apropiarse del espacio. Porque no es lo mismo apropiarse en danza folclórica, que justamente es un espacio ritual, como dice. Pero al momento de que uno hace teatro, necesita como buscar autores para cómo basarse, cómo apropiarse en el teatro, en ese espacio no convencional. Al momento de que usted ya sale en escena. ¿En qué autores se basó, como mencionó Artaud, Barba? ¿En qué obras más o menos? Miguel Rubio. Miguel Rubio, Enrique Buenaventura, los latinoamericanos, ¿no? Ya. Porque, por ejemplo, Enrique Buenaventura, sus obras son una fiesta, pero no es tan andina. Enrique Buenaventura hace que todo sea un festeje latino, pero no lo hace. Son obras muy convencionales, muy de escenario, pero tiene una lógica profunda que tiene que ver con la condición latinoamericana. Miguel Rubio sí es un analista, investigador de la teatralidad andina. Él ha escrito varios libros, ha hecho muchas publicaciones, exposiciones, y él habla sobre cómo la fiesta andina es una herramienta de creación, por ejemplo. Una de sus últimas obras él hizo en Lima con multiacción. Es decir, entraba la gente, no se sentaba y aquí sucedía algo y acá sucedía otra cosa, después de acá sucedía otra, después otra cosa acá y al final una persona del público ha dicho, oye, qué contemporánea tu obra, sí, elementos escénicos muy del teatro contemporáneo. Y él se reía y decía, sí, pero esto es de la fiesta andina, porque usted cuando va a una fiesta, por ejemplo nosotros fuimos a investigar la de Paucartambo en Cusco, todo acontece a la vez. Está un grupo bailando por acá y otro está sucediendo acá. Entonces esa multiplicidad de acciones que suena mucho a teatro contemporáneo ya está dentro de la festividad andina. Pero necesitas una mirada profesional de la escena para comprender esos elementos. ¿Sí me explico? Sí. Que ya no se trata de imitarlo solamente el vestuario ni de imitar el juego, sino entender cuáles son los procesos que hacen que la gente participe de eso. Entonces, el juego con el espectador también es muy interesante. El hecho de que no se trata de que el público esté ahí pasivo, sino que te vayas contra el público. Si usted va a una fiesta andina, usted no puede estar un público pasivo. ¿Por qué? Porque le cae agua, le caen mil cosas, le lanzan cosas, entonces usted tiene que estar activo. ¿Ha visto el espectáculo Fuerza Bruta? No sé si han visto un espectáculo argentino, gringo. Es un espectáculo que se encierra en un canchón a la gente y comienza a ver gente que está tocando murga argentina, de pronto está alguien corriendo, le lanzan cosas, explota. Es muy contemporáneo esa obra. Hay gente que está bailando en el aire, hay unas bailarinas en el techo que bajan. Es un espectáculo muy impactante que ha recorrido el mundo.
que es multiacción. Nuevamente, no es que hay una acción, no tiene nada que ver con las unidades aristotélicas, de qué unidad de acción, unidad de tiempo, no, sino que todo acontece de diferentes formas y no necesariamente están conectados. ¿Sí? Filosóficamente pudiéramos pensar en algo rizomático, como diría Deleuze. ¿Sí? ¿Qué es un rizoma? Es como la raíz del quicuyo. Es decir, la raíz del quicuyo no es una raíz pivotante que crece un árbol y un tronco. No, son raíces que están interconectadas, que no hay un punto común, que si le cortas acá se va por otro lado. Entonces, esos conceptos están presentes en la fiesta andina, pero si tú necesitas entenderlo como un investigador. Entonces, Villaescani lo que hizo es investigar la fiesta andina. Tienen los textos, tienen sugerencias de cómo investigar una fiesta andina. Porque, por ejemplo, ¿qué hacen los grupos de folclore? Ve un traje cañari, alquilan el traje cañari, ve un traje saraguro, alquilan un traje saraguro, pero ¿saben el contexto de ese traje, dentro de qué? Nada. Claro, no muchos de ellos. Entonces imitan, y la imitación se vuelve folclore. Y no se trata de imitar, sino se trata de encontrar la esencia de qué es la creatividad que está ahí presente. ¿Por qué la exageración de los personajes? ¿Por qué ese uso de colores? ¿Por qué ese uso del espacio escénico? ¿Sí? Ahí hay sabiduría. Es decir, en la fiesta andina hay sabiduría de conocimiento escénico. Hay sabiduría. Más allá del tema religioso, más allá de otras cosas, sí. Simbólico, sí. Pero hay un conocimiento de lo teatral. Eso es importante. O sea, entender a la fiesta andina como un conocimiento teatral donde todos podemos aprender. Y que tenemos una tradición de hace miles de años que evoca, que vuelve a tener vida. Es decir, la ritualidad siempre en cualquier cultura lo que hace es dar vida al mito, es decir, dar vida a lo profundo de un pueblo. ¿Ya? Si usted va al Cusco o va a Cañar, por ejemplo, y ve en Cañar, ¿cuáles son los personajes que salen? Taita Carnaval, ¿cómo es el personaje de Taita Carnaval? Un sombrero, con unos globos, con unos colores, ¿no? Exacto. Yo, si hiciera folclore, ¿qué hiciera? Cojo el Taita Carnaval y le danzo con la gente lindo. Pero, ¿cuándo para mí? Digo, para mí, ¿cuándo se vuelve teatro? Cuando le da, a ver, ¿qué le acontece al Taita Carnaval? ¿Ya? ¿Qué le sucede cuando la gente le da regalos? ¿Qué pasa con él? ¿Qué conflictos tiene? ¿No? Entonces ahí se vuelve algo interesante. Entonces ya ese Taita Carnaval quizás puede ser una persona que se disfrace de Taita Carnaval y que le acontece algo en su vida. Ahí se vuelve algo, un elemento dramático, como las películas por ejemplo, de Made in USA, la película peruana, que es medio de una fiesta andina metida por ahí, pero lo que sucede es a las personas que interpretan esos personajes les acontece algo. No sé, ¿cómo se llama la de la papa? La otra... La teta asustada, ¿no? De Claudia Llosa es la directora, la sobrina de Vargas Llosa. Por ejemplo, ahí podemos ver como, sobre todo en Made in USA, ¿no? Que hay personas que les acontece algo, pero que se disfrazan en la fiesta. Tienen un conflicto para realizar esa acción. Claro. Entonces, digamos, un referente es Miguel Rubio. Ya, uno de los que... Santiago García también. Ya, eso porque una de las cosas, diríamos así, como yo hice un análisis de una obra de danza, entonces nosotros estamos viendo vuelta en cambio, ¿cómo es la apropiación del teatro en ese espacio no convencional? Sí, me entiende. Entonces es justamente ese conflicto. ¿Cómo es que del teatro, como dice usted, como del teatro de sala, sale a la calle? ¿Cómo se acondiciona ese personaje? ¿Cómo se acondiciona el director para adecuar justamente en ese espacio? ¿Cuál es, por ejemplo, su situación social? Si es algo conceptual, si es algo social, hacia dónde quiere llegar su obra. Bien. Yo le pregunto, ¿qué es lo que lo convencional le hace convencional? ¿Qué es lo convencional? Porque esos espacios que ustedes llaman convencionales, usted le entiende qué es lo convencional que debe haber al teatro ahí. Diríamos, claro, prácticamente el teatro es lo convencional. ¿Pero por qué? Porque diríamos que ya tenemos como que esa costumbre de decir... Es una tradición occidental. Exactamente. Te explico. Esa tradición occidental nos dice que el teatro se hace en el teatro. Pero la tradición andina diría que el teatro se hace en un espacio, no necesariamente en algo cerrado. De hecho, diría Augusto Boal, el teatro se da en todas partes, incluso en el teatro. Es decir, que el teatro es una forma que en Europa se organizó
para que la gente disfrute del espectáculo teatral, pero no es una regla impuesta, que a veces repetimos de que el teatro tiene que hacerse en un teatro. No necesariamente. Desde luego que El acontecimiento escénico se puede dar, más bien es un poco forzado el teatro. A mí, por ejemplo, ahora, en este momento de mi vida, me cuesta más hacer un espectáculo. Yo tengo que adaptar mis espectáculos al espacio tradicional porque pienso que no es lo mejor. ¿Por qué? No tenemos teatros con buena acústica. Después de la silla número 5, la gente ya está en otra cosa. La sonoridad no es la misma. El mismo Barba dice que pasados 7 metros ya la gente está en otra. Exacto. Necesito un espacio de intimidad, de fiesta, ¿no? Entonces, a mí ahora, en cambio, por ejemplo, lo no convencional o lo que me cuesta es hacer en un teatro denominado teatro. Porque el teatro que yo hago es un teatro más para disfrute de lugares pequeños, a partir de esta influencia de la fiesta. Claro, pero supongo que cuando ya modificó todo esto, lo que es la Mama Huaca, lo presentó también en un teatro. Ahí, por ejemplo, nosotros adaptamos, como la obra originalmente apareció en espacio abierto, tuvimos que adaptar a espacio cerrado. Y ahí nos damos cuenta que el espacio cerrado es una experiencia distinta. Obviamente, porque ya no había quizás interacción directa con el público. Sí, bueno, intentábamos, pero ¿qué es lo que pasa? Usted está aquí, vamos al Teatro Sucre, ¿no? Ajá. Acá está el público. ¿Qué pasaba con la interacción? Fabi bajaba las gradas, jugaba con la gente y luego subía a las gradas. Ya perdió un tiempo escénico valiosísimo. El público está, pues, hacíamos el círculo de pétalos de flores. El público ya no está alrededor. Claro, ¿sí me explico? Está acá. Claro. Entonces ese público no entiende que eso significa algo, que es un código. Claro. Porque en esta relación el código ya está dado por la diferencia de tamaño, de ubicación. Ya el código está dado. Está aquí, este espacio es escénico. Todo el mundo entiende que estos espacios son. Claro, quizás las flores estuvieron ahí y demás. Claro. Entonces, por ejemplo, hay una obra que fue muy linda que hicimos fue en la Casa de la Cultura. Que vinieron unos niños. Yeah. La Fabi pudo salir y jugar con los niños, correteaba por el Teatro Casa de la Cultura. Ahí encontrábamos otra experiencia en ese espacio. No sé si mejor ni peor, son distintas. Claro. Son distintas. Claro, la percepción, las emociones, obvio es distinto. Es que digamos, al momento de que uno asiste al teatro es como que un público ya va definido a ver una obra. Claro. Mientras que al momento de la calle es como que ese choque. No sabe qué hacer. Y además tú necesitas herramientas para sostener a esa gente. Exactamente. Que es porque la otra gente ya es una gente que no se va a ir. Porque quizás para porque hay los códigos culturales que dice que tienes que aguantar. Después de hacer una obra pésima o buena, la gente se va a quedar. Claro. Incluso hasta el final va a aplaudir. Exacto. Pero otra cosa es en la calle donde la gente le va a dar un pepino, quién eres, ni nada. Si le divierte bien, si no le divierte, se va. Depende del enganche que tenga con la situación o el momento que se esté dando. Ahora yo le pregunto, ¿qué enganches necesito a ese espectador? Sus códigos culturales. Claro. ¿Cuáles son sus códigos culturales? La forma que ese niño o ese joven o ese adulto vio desde pequeñito lo que es escénico para él, sin necesidad de que entienda la palabra escénico, claro. Sino desde niño vio a personajes bailando con máscaras. Desde niño escuchó el San Juanito, el Albazo, el Yarabí, les escuchó. Desde niño le contaron historias, su abuelo, su papá. Claro. Entonces, una vez hicimos, ya después de muchos años, regresamos a Limón, hicimos en comunidades aledañas, y hicimos una escuela, ya una obra más madura, por ejemplo. Y ahí unas señoras decían, usted me recordó mi infancia, porque hicimos un foro al final. Porque mi mamá me contaba eso. Imagínense ustedes, es lo mismo que pasaba con los griegos cuando iban a las Dionisíacas y veían ahí a Edipo. ¿Y Edipo qué era? No es que Sófocles escribió Edipo y se creó, no. Todo el mundo sabía quién era Edipo, quién era Medea, quién era Electra, porque son historias que se contaban. Claro. Sino que, ¿qué es lo que pasaba? ¿Para qué iban al teatro? Para ver quién las representaba de mejor forma. Y ahí supongo que los niños griegos se emocionaban al ver a Dionisio bajando, a ver a Zeus. ¿Por qué? Porque visualizaban su imaginario. Acá los niños se imaginan la huaca, claro. Desde niños, se imaginan el chusalongo, se imaginan. Entonces cuando ellos los ven ahí, vuelven a sentir esa emoción que para mí tenían los griegos antes. ¿Y qué es lo que pasa? El teatro griego decía una verdad profunda. Acá también hay una verdad profunda, una verdad arquetípica. Por ejemplo, en la huaca, ¿cuál es la verdad arquetípica? La ambición del humano. En el Jucumari, ¿cuál es el arquetipo? ¿Cuál es la verdad profunda? La soledad de
cuando una persona cuando se separa. Hay un oso que se enamora de una pastora, tiene un hijo, son muy felices, pero la pastora decide que tiene que huir y regresar a sus padres porque están viviendo en una cueva y siente que su hijo necesita ser educado en la zona urbana. Y el oso se queda solo, abandonado, y la tristeza de ese hombre solo. Es un tema de conflicto familiar. Ya. Entonces, por ejemplo, ahí, ¿por qué hicimos el Jucumari? Porque ahí hay un conflicto humano. Porque ahí podemos ver, no es, ay, qué lindo un oso que está bailando. No, ese oso se enamora, o sea, representa a un hombre que separa a la mujer de su familia, tiene un hijo, son felices, pero la mujer, a pesar de ser feliz, como está en un lugar que no está aceptado por su familia, la abandona. ¿Sí? Entonces, ¿qué genera? Dolor, genera, ¿sabes? Un conflicto. ¿Qué es lo que decían los griegos? ¿Cuándo se inicia una obra de teatro? Cuando hay agón. Por eso, protagonista, antagonista. ¿Qué es el agón? Conflicto. Yo deseo algo y algo me lo impide. ¿No es cierto? Entonces, acá, Jucumari, ¿cómo es? La Huaca. El Pedro Manuel quería el dinero, quería la riqueza, claro. Pero ¿qué se le impide? Se le impide que hay una mujer, ¿sí? Que hay un ser, un ser fantasioso. Sí, que representa muchas cosas. Y eso impide, y él no logra, en ese choque de fuerzas, él no logra cumplir su ambición. Y termina ganando el poder, ¿no? Claro. Ajá. ¿Algo más? Justamente eso estábamos tratando de analizar, y ahora que ya nos dio justamente esto, podemos partir desde la teatralidad andina. Usted se basa en la teatralidad andina más que en la teatralidad occidental. Al ocupar diríamos así, los espacios no convencionales. Digamos teatralidad andina, pero sí me sirvió mucho el concepto de antropología teatral. De Barba. Sí. Claro. Ya, Sí, exactamente. Ahí justamente. Sí, es una unión de eso. Porque, claro. Pero en cambio, cuando uno ya lee Barba, de ley tienes que entrar a Grotowski. Ajá. Y si lees Grotowski, de alguna manera lees Artaud. Y Artaud, por ejemplo, rompe mucho con esa idea del teatro occidental, del teatro europeo. Artaud lo que quería era indagar sobre el teatro asiático, pero él no sabía idiomas. En cambio, Eugenio Barba es un políglota. Eugenio Barba, de alguna manera, es un paso más allá de lo que quería Artaud, porque Artaud se maravillaba con el teatro japonés o el teatro de la India, pero no entendía. En cambio, al ser un Eugenio Barba, un tipo que trabajaba en barcos, que sabía idiomas, que viajaba por el mundo, entendió y cogió el trabajo de Grotowski y lo difundió en Europa y dialogó y encontró, el teatro kabuki o el teatro no, tiene ciertos principios que también el ballet tiene, que también el teatro occidental tiene. ¿Cuáles son los principios? De equilibrio, control de cadera, mirada, cuerpo activo, todas esas cosas. Entonces eso está presente en cualquier representación humana. En la fiesta andina, en la fiesta japonesa, en la fiesta indonesia, en la fiesta afrocubana o en el ballet. Entonces dice, ¿qué es lo que hace que una persona tenga una presencia escénica? Cuando tiene control de mirada, equilibrio, opuestos, todo eso. Así haga teatro no, o haga ballet, o haga folclore, o haga teatro andino, lo que quieras, si encuentra un control de esas cosas, hace que el público se mantenga. Claro, porque Eugenio Barba en una charla en Quito decía, nosotros no somos herederos de Shakespeare, no somos herederos del teatro griego, nosotros somos herederos realmente de aquellos gente que hacía teatro en la calle y que mejoraba su técnica para ganar una moneda más, para poder sobrevivir. O sea, venimos de los rapsodas, venimos de los juglares, venimos de toda esa gente que trabajaba con prostitutas, con vendedores de la calle, que sabían hacer malabares, música, para contar historias, para tener una moneda para que le paguen. ¿Por qué el teatro de la calle necesitas saber de música, necesitas saber de danza? ¿Por qué? Porque haces que la gente disfrute y te dé una moneda al final. ¿Sí me explico? Claro. Entonces, no hay tanto filosofía, sino hay un trabajo de técnica que te sirve para sobrevivir. Diríamos que es una sobrevivir en ese mundo. Y eso genera un proceso técnico. Y ese proceso técnico hace que tú entiendas de qué habla Barba cuando habla de eso, de qué habla. Porque a veces pensamos que esa teoría teatral se queda en algo, un discurso bonito. Pero todos, Meyerhold era un sobreviviente del teatro. Muy
en contra de todo lo que pasó con lo que hicieron los rusos después de la revolución bolchevique. O sea, él era un hombre de izquierda, pero cuando los bolcheviques le dijeron, a ver, el teatro se tiene que hacer solo el teatro social, solo el realismo social, él se alejó porque él quería investigar otras cosas más y por eso lo terminaron matando. Pero hay mucho vínculo en el teatro moderno entre Artaud, Meyerhold, Grotowski, luego Barba, luego Peter Brook. ¿Qué es lo que todos hablan de ellos? De que hay un teatro más allá del teatro convencional. ¿Sí? Hay un teatro, el tercer teatro que dice Barba, ¿no? Hay un teatro que todavía sigue conmoviendo a las gentes, que todavía no está dentro del mercado de Broadway, que no está dentro del mercado del teatro, no sé, de Buenos Aires, el típico teatro de revista. Hay un teatro que la gente le da mucha importancia y que ese teatro a veces no se le llama teatro, pero que ocupa esa ritualidad, ocupa esa convivencia, como diría Dubati, esa convivencia humana que nos hace sentir humanos, y desde hace miles de años. Porque Dubati dice algo muy interesante. Dubati dice, el teatro se entiende solo como un acontecimiento, no como una representación literaria ni nada. ¿Qué significa solo como un acontecimiento? Que vuelve a tener vida cada vez que se vuelve a presentar. O sea, tú leyendo 40.000 libros de teatro no sabes nada de teatro hasta que no comienzas a hacer teatro. Desde luego. ¿Me entiendes? Sobre todo si quieres practicar. ¿Y qué es cuándo haces teatro? Cuando haces teatro. Es decir, no es la unión del teatro, la unión del texto, más la música, más la... No, el teatro es eso, único que acontece cada vez que estás en un hecho teatral. Entonces, en ese hecho teatral, en donde tu cuerpo está en un estado de representación, que es un estado no cotidiano, como diría Barba, ¿qué es lo que pasa? Vuelves a hacer lo que hacían los griegos, vuelves a hacer lo que hacían de la India, es decir, cada vez que alguien se reúne, comienza a utilizar su cuerpo y hay una memoria trascendental que se para ahí y que está despierta y que encuentra códigos culturales, códigos arquetípicos, encuentra muchas cosas ahí y que hace que la gente no solo se divierta, sino comienza a reflexionar y comienza a entender un poco la vida, muchas cosas, ¿no? La experiencia estética que diríamos. ¿Ya? Entonces, si quiere usted abordar elementos teóricos, tendría que buscar una relación entre Miguel Rubio, Eugenio Barba, Grotowski, Artaud, Peter Brook, hasta ahí podría decir. Puede haber muchos más. Desde luego que sí. Pero Enrique Buenaventura, y en Ecuador, toda la herencia que tenemos de Wilson Pico, de Sandra Gómez, de ¿cómo se llama el compañero de Wilson Pico que ahora hace teatro, el Copolo? Clever Viera. Son los grandes maestros que cogieron y comenzaron a indagar la danza y el teatro, y lo popular, y las artes populares. Sí. Entonces tenemos también toda esa escuela en Ecuador muy fuerte, ¿sí? De Carlos Michelena, de Pancho Aguirre, Sí. de gente que ha ido indagando en la calle y que ha ido indagando cuál es esa popularidad, ¿no? Wilson Pico, dentro del éxito que tiene, es que utiliza personajes populares de la calle, ¿no? El torero, el vendedor, el zapatero, todo son cosas de la calle, igual que Carlos Michelena, ¿no? ¿Y qué hay detrás de eso? Hay una historia que contar siempre. Claro. Son esas herencias, ¿no? Tanto del Ecuador como del Perú y como también de Europa. O sea, es en diálogo. Desde luego que sí. Es un diálogo. Claro, porque para poder hacer un análisis de una obra de teatro tenemos que irnos a la parte inicial, toda la parte histórica, para saber cómo se va el teatro saliendo del teatro, diríamos así, para poderse apropiar de un espacio que estaba, diríamos, olvidado, pero de nuevo se está recuperando. Y además hay que tener una conciencia que nosotros también tenemos una tradición teatral, una tradición desde los primeros habitantes, una tradición que no es una tradición literaria teatral, pero sí es performática, una tradición del cuerpo. Es decir, cuando hay un San Juanito, ¿qué pasa cuando tu cuerpo? Comienzas a moverte y comienzas una relación con el piso. Y esa relación con el piso se vuelve a la danza en la fiesta andina. Un concepto, por ejemplo, clave para la teatralidad andina es el actor danzante de que diría Barba, y que también habla Miguel Rubio. Entonces aquí ya no es el actor como el actor shakespeariano, es un actor danzante. ¿Cuál es la diferencia entre teatro y danza? ¿Cuál será? También es una definición occidental cuando apareció el ballet en el siglo con Luis XIV. Entonces, desde ahí, en Grecia, por ejemplo,
los coros bailaban, los actores cantaban, y ahí no había una diferenciación, es que están haciendo teatro o están haciendo danza. La diferencia entre teatro y danza es una definición occidental, que a veces ni sabemos, la hemos heredado. Porque ¿qué pasa si unos bailarines hablan? ¿Y hacen teatro? ¿O qué pasa si unos actores danzan? ¿Y hacen danza? Claro. ¿Cuál es el límite de eso? Y en la fiesta andina tenemos un actor danzante, un intérprete que danza, utiliza máscaras, pero luego termina siendo, él en su vida diaria es un zapatero, es un hojalatero, pero en su mente no está, a ver, ¿qué diría Pavlov? Estoy haciendo ballet. Claro. ¿O qué diría Stanislavski? Realmente esto es un sí mágico. No, están haciendo algo. Están haciendo. Y ese algo es algo que aprendieron desde chicos. Más allá de las teorías que tengamos teatrales, ellos están haciendo desde chicos eso. Richard Sechner también es muy interesante con las teorías del performance y el entrenamiento actoral. Richard Sechner lo pueden encontrar en el libro de Antropología Teatral. Y tienen todo un estudio de performatividad, de estudios de performance, que son muy buenos y que también tienen que ver con esta idea de una teatralidad distinta. ¿Ya? Sí, creo que sí. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Le agradezco. ¿Alguna pregunta, Carlos? Él hacía al Pedro Manuel. Él hacía Pedro Manuel. Sí. Mi pregunta sería, por ejemplo, ya que usted realizaba este personaje de Manuel, tengo entendido que la primera vez se presentó fue en una plaza de Limón. ¿Cuál fue la sensación que usted tuvo como personaje que sea expuesto a un público? Público diferente. Claro, un público diferente. ¿Qué sería? Una sensación, un cambio brusco, ¿no? Porque veníamos, cuando montamos la Mama Huaca, estábamos en la Escuela de Artes Escénicas, veníamos de practicar teatro de sala ahí dentro de la escuela, pero ya habíamos tenido nuestras experiencias en el espacio abierto, ya habíamos hecho algunos intentos, algunas apropiaciones del espacio, pero fue sorpresivo porque hubo una convocatoria masiva que no esperamos, ¿no? en Limón. Entonces cuando llegamos al mercado, no sé cuánta gente, pero era un número que no esperábamos. Eso fue la impresión. Demasiada gente, sí. ¿Ya? Entonces, bueno, eso te da, cuando haces teatro de calle, eso te da energía, creo, ¿no? Cuando ves que, claro, lo que ustedes decían, ¿no? Que la gente que está transcurriendo, que está en su vida cotidiana, de pronto ve que, claro, que un grupo empieza a apropiarse de ese espacio y la gente sale de su cotidianidad y se queda, ¿no? Y se va quedando, se va apostando. Eso fue muy grato, ¿no? Sentir que generamos esa expectativa y eso te da fuerza, ¿no? Te da fuerza de ver que el público está ahí, que el público está listo para verte, que el público quiere escucharte, ¿no? Quiere recibir lo que tú le vas a comunicar. Y ya en el desarrollo de la obra, si quieren una muy buena recepción, ¿no? Como decía Jaime, a partir del hecho de que trabajábamos todos estos códigos de identidad, claro, atrapas a la gente, ¿no? La gente se llega a identificar. Creo que las mujeres, sobre todo, se identificaban mucho con la Mama Huaca, porque le dabas ese toque, si quieres, de una mujer sabia, una mujer mística, ¿sí? Las mujeres gustosas con ella, ¿no? Con mucha empatía. Y bueno, con mi personaje igual, ¿no? Porque de alguna forma se construye un personaje bastante común, bastante cotidiano, de un hombre que es infiel, que le traiciona a su esposa, que tienen aventuras. Creo que por ese lado también hay donde se identifican, ¿no? Claro. Si llegan a identificarse mutuamente con el conflicto que viven estos personajes, ¿no? Y muy grato, ¿no? Al final de la obra te queda eso de que la gente le gustó, disfrutó la historia, de que no se fueron, ¿no? Todo el tiempo se mantuvieron ahí, a pesar de que al lado habían ventas, ruidos, sonido, música. La gente como que trata de agruparse ahí, ¿no? Y concentrarse en lo que tú les estás comunicando, ¿no?
creo que esa experiencia fue fundamental porque a partir de eso como que se consolidó la obra, ¿no? Nos dimos cuenta del alcance que podía tener. Creo que cuando la armamos, nunca imaginamos que iba a tener ese alcance, ¿no? Ese punto de identificación con la gente. Pero cuando pasó ya ese estreno en Limón y vimos esa recepción así tan buena y masiva, creo que nos fortaleció, ¿no? Y nos dio fuerza para seguirla presentando. Vamos a buscar más espacios, vamos a jugárnosla por otras presentaciones. ¿Y en qué otros espacios más se ha presentado, aparte de una plaza? Bueno, de las que más recuerdo, en el Parque Calderón, en la Calle del Artista. Quizás la temporada más fuerte que hicimos y luego de este viaje fue en las fiestas de Corpus Christi. En aquellos tiempos te dejaban ocupar el espacio, no había las restricciones que ahora hay para el espacio de uso público. Recuerdo que esa fue una temporada seguida, ¿no? Porque son 7 días de fiesta, entonces creo que, no sé si todos los días, los 7 días, pero fuimos, no sé, por lo menos 3 o 4 seguidos. Funciones diarias, digamos. Funciones diarias, ¿no? Motivado ya por este alcance que tuvo la obra y también porque era réditos económicos, no necesitábamos sacar dinero y era una buena oportunidad que tenías al público ahí. Y esas fueron quizás las Mercado 10 de agosto, más lindas que recuerdo. En escuelas, ¿no? En colegios. Sí, por la reacción de la gente, la identificación que surge con los niños. Había ahí la escena en la que los personajes se pelean, ¿no? El Pedro Manuel le enfrenta a la mamá Huaca y se agarran a chicotazos y pelean, ¿no? Esa era como una de las escenas que más disfrutaban los niños, por ejemplo. Lo veían como, no sé, como al héroe que trata de vencerle a esta bruja. Sus reacciones muy lindas, ¿no? De toda la gente. El mercado 10 de agosto también fue otra función así de las memorables porque por el vínculo que se logró con la gente que está en el mercado, ¿no? Si quieres, el mercado es popular, es el espacio así más popular que puede haber, hay gente de toda clase, se mezcla ahí, ¿no? Es una de las fotos más lindas que para mí hay de la obra, porque, claro, nos vemos, es una foto que han tomado desde arriba, desde donde te venden los morochos, alguien que estaba tomando morocho, nos tomó una foto y nos compartió hacia abajo, ¿no? Es una foto muy linda porque nos ves en el centro a los personajes y es todo un círculo de gente, ¿no? Pero lo lindo de ese círculo de gente es que ves así juntos, así codo contra codo, ves a unos turistas, no sé, serán gringos, europeos, al lado le ves a una señora de pollera, más allá otro señor, no sé, de clase alta. Hay una variedad de público. Sí, al lado un chico que lustra los zapatos, con una señora que vende. Esa diversidad de público es lo lindo que nos dio, creo, esta obra, ¿no? Que nos permitió juntar en esos espacios, en esas presentaciones que hacíamos a gente diversa, ¿no? Y claro, todos de alguna forma comprendían las acciones de la obra, ¿no? Indistintamente si eras un turista que hablabas inglés o cualquier idioma, ¿no? Pero entendías la secuencia de las acciones, comprendías el conflicto. Y creo que sobre todo se dejaban contagiar por el toque festivo que tenía la obra, ¿no? Porque empezábamos con música, con una música, digamos, algo ritual, los sonidos de bombos. En ese tiempo utilizábamos tarca, que es un instrumento boliviano de viento. Todo eso iba como captando la atención de la gente y lográbamos, como digo, ese público tan diverso, ¿no? tan lindo. Y de las últimas que recuerdo, de hecho fue la última función que se hizo antes del fallecimiento de Fabiola. ¿Eso fue en qué año? Fabiola fallece hace 4 años. Sí, hace 4 años, no sé, en el 2019, no, en el 2015 puede ser que falleció Fabiola. Sí, en el 2015, es más tiempo ya. Y la última función que hicimos fue en Santana, nos invitaron para las fiestas parroquiales. ¿Fue la última vez que se presentó esta obra? Fue la última vez que se presentó la Huaca. Hay un video de esa función que es el último que hicimos juntos, ¿no? ¿Y eso en dónde está? ¿Tienen registro? registro. Sí tengo yo un registro, creo que ya le subí a YouTube, pero tengo yo archivado ese Fotos también tenemos de Tenemos los fotos, sí, en el Facebook,
Teatro Hijos del Sur, que pueden ustedes entrar. Le puedo compartir ahorita. Por favor. Por favor. Y de esa función fue lindo porque, bueno, nosotros teníamos esto de apropiarnos del espacio utilizando las flores, ¿no? Que es algo, si quieren, una regla cuando haces un ingrediente importantísimo cuando haces teatro de calle, ¿no? Los teatreros callejeros siempre utilizas un material especial, algún elemento para marcar tu escenario, ¿no? Para apropiarte de ese. Puede ser una vereda, puede ser un parque, un mercado. Entonces, quizás ese es el acto más fuerte de cuando haces teatro de calle, ¿no? El acto de apropiarte de esa vereda, de ese parque. Entonces, qué sé yo, algunos utilizan tiza, Claro. marcas. ¿Cuál es su mail para compartir? Otros ¿Tienes utilizan el polvo, Sí, también polvo de sí, tiza. J. En Ya. nuestro caso eran las flores, ¿no? Ya desde que empezábamos a armar el círculo de flores, ya la gente, se generaba el interés en la gente, ¿no? Y el público empezaba a apostarse alrededor del círculo. Y Esa vez fue particular porque Sí. a partir Ya. ya del Bermejo. círculo que nosotros armamos con flores, Bermejo. la gente de la parroquia complementó el círculo con velas. Tenían altísimas velas. Ya. 4 Bermejo Se armaron un círculo, ¿no? Quizás podríamos compararle con una mandala, ¿no? Una mandala gigante, hermosísimo, con los pétalos de rosa y velas que pusieron alrededor, y todo un camino de velas en la grada. Y cuando salimos, ¿no? Allá a presentarnos, para mí fue un shock, ¿no? Un choque muy bello, era así como un círculo con velas, con fuego, hermosísimo. Quizás era como la despedida, ¿no? Que me estaba dando el público, porque ya quizás la obra me iba a verse, era la última función de la obra, ¿no? Y fue muy linda también, ¿no? La identificación de las mujeres, la identificación de los hombres, la participación de los niños. Había un instante clave en el que el narrador, bueno, dice que la mama huaca se lleva a los hombres que traicionan a sus mujeres, pero también se lleva a los niños que no comen la sopa. Entonces, cuando dice eso, es que los niños se alteran, los niños abrazan a la mamá. Hay niños incluso que salen corriendo, ¿no? Todas esas reacciones te quedan como un grato regalo, ¿no? Te ha dado la vida, una oportunidad de compenetrarte así con la gente, con el público. Ya. Una consulta. Al momento de hacer el personaje, ¿en qué personaje, más allá de lo que está haciendo de Pedro José, qué personaje más le identificó? ¿Qué autor? En mi caso, no sé si desde un autor. O sea, si quieres, y hablando un poco más teóricamente. Lo que manejábamos es la técnica de la antropología teatral, ¿no? Toda la tradición de Barba. Jaime ya como director manejaba ya esas herramientas, participaba en talleres. Entonces, creo que todos los personajes que de alguna forma hemos construido a lo largo de lo que duró Hijos del Sur tenían ese trabajo desde la antropología teatral, ¿no? Es decir, construir partituras, irlas acomodando, trabajar reducción, ampliación, trabajo con niveles, trabajo con oposiciones. Eso si quieres ya desde la parte corporal, si quieres, ¿no? Física del actor. Entonces el personaje de Pedro Manuel sí trabaja mucho oposiciones. En ese tiempo tenía mucha influencia también de la técnica de Terciópolis que nos transmitió nuestro maestro de actuación de ese entonces, que es Javier Barco, que es director del Gotas Mágicas, ¿no? Que es este grupo de títeres muy importante en Cuenca. Esa técnica es todas posiciones abiertas, ángulos, ¿no? Entonces el personaje tenía muchos de esos elementos. Y sí, de la antropología teatral, trabajo de oposiciones, puntos de tensión. Y todo eso se complementa ya si quieres, con el trabajo de construcción del personaje que tú haces, ¿no? Ya tienes una forma, pero tienes que cargarle de una emotividad, ¿no? De una humanidad, ¿no? En ese aspecto trabajé ya directamente con la evocación de un tío mío, ¿no? Que fue la base para armar la obra, porque él era de esas personas que aseguraba que le había visto a la mama huaca. Entonces él me contaba que él, bueno, en
en tiempos pasados, cuando no había las vías de Guayaquil, el traslado de Cuenca hacia Guayaquil para comercio y todo se hacía por el Cajas. Ya. Entonces, había toda una ruta por el Cajas que la hacías a pie. Claro. Entonces él, joven, se describía, ¿no?, un joven aventurero que siempre hacía esos viajes a traer mercadería y cosas, y viajaba siempre con un chicote que le tenía hasta su vejez ahí colgado en la pared, y me decía que con ese chicote realizó ese viaje, y que en ese viaje él se perdió, se extravió por la nieblina y todo, y que de pronto llegó a una montaña, y que llegó a la cima y se asomó, y abajo, en la parte de abajo estaba la laguna. En esa laguna, en el centro, estaba la Mama Huaca, que él le vio, ¿no? Entonces, claro, es estremecedor cuando él te describía, ¿no? Y le veo sentada ahí, y de pronto así, está con un pelo largo, larguísimo, y está con un peine que brilla, es un peine de oro, y ya está así peinado, se peinaba, así, ese pelo. Y yo, dice, me quedo callado, así, observándole para que ella no me vea. Y de pronto, dice, ella deja de peinarse y empieza así a oler. Y dice, y en un punto gira y me ve así fijamente a mis ojos, dice, y los vimos así, cruzamos los miradas. Y en ese momento me entró el terror y yo me rodé y bajé, me caí, rodé toda la loma y tal, ¿no? Siempre nos contaba eso. Cuando ya construyo mi personaje, era él, ¿no? Evocarle a él, imaginarme este aventurero que está por ahí. Y claro, que tiene ese show, ese encuentro con la Huaca, ¿no? Claro, y él nos decía que luego intentó regresarse, ¿no? Que luego ya cogió valor y se acordó que estaba con su chicote y todo, y trató de regresar, pero cuando regresó ya no estaba, ya no le vio, ¿no? O sea, ya le entró más miedo y salió huyendo, salió corriendo, ¿no? Entonces todos esos ingredientes yo le utilicé para construir al personaje, ¿no? Ya desde, si quieres, desde lo emotivo, ¿sí? Desde lo humano, porque la forma ya la teníamos, ¿no? Desde la antropología y todos estos trabajos. Oh, ya. Pero importante complementarle desde ese lado, ¿no? Sí, porque es como que ya se va concatenando la historia, Claro. ya se va como que adecuando ya a lo que estaba conversando. Siempre se necesita la otra versión para poder ver desde cómo le vamos asumiendo a la historia, al teatro y a la obra. Sí, me pareció muy interesante ahora que estamos con esta situación, porque justamente estábamos queriendo hacer un análisis de una obra, pero mejor preferimos hacer un análisis de una obra, pero adecuada al espacio no convencional, porque para hacer un espacio convencional, como dice, convencional, ya no tendría sentido, hay que buscar algo más allá, diríamos. Y ahorita, habiendo personajes que están en vida, qué mejor hacer una investigación. Tiempo, pero bueno. No, todavía estamos de largo. Todavía estamos de largo, digo. Sí. ¿Ya? Pues, Y cualquier cosa que necesitemos, pues esperamos que no Todo les... gusto, no se no preocupe. les- no Ojalá les les